David Fernández Pulido. Voy a hablar del radar multiestático MS-PSR. Voy a hablar primero vamos a hacer una introducción definiendo el concepto de radar, después veremos el radar primario de vigilancia, el radar secundario y luego ya nos centramos en el radar multiestático MS-PSR. El término radar proviene del inglés Radio Detection and Ranging, es decir, un instrumento que sirve para detectar la posición de cualquier objeto puesto en nuestra estación de referencia. Para ello se usan ondas electromagnéticas. Fue inventado por los ingleses en la Segunda Guerra Mundial debido a la necesidad de detección de aeronaves en espacio británico, de aeronaves enemigas. Aquí tenemos una foto de una estación de radar. Pues bien, el radar primario de vigilancia es el modelo más básico y lo único que hace es que consta de una antena que rota sobre su eje en 360 grados y lo que hace es que va emitiendo unos pulsos de baja frecuencia que al cruzarse en el espacio con un objeto cualquiera pues son rebotados y hasta nuestra estación de recepción. El cálculo de la distancia del objeto detectado se basa en el principio TDOA, que es el que vemos en esta diapositiva, que básicamente es la medición de la diferencia de tiempos desde que has enviado la señal hasta que la has recogido. Puesto que la señal se propaga a la velocidad de la luz, pues con la distancia de las estaciones de transmisión y recepción podemos calcular, y con el tiempo pues podemos calcular la distancia de nuestro objeto. Las ventajas del uso de este radar pues es que no se requiere ningún tipo de equipo a bordo de la aeronave, ya que la señal solamente tiene que rebotar. Se puede usar para vigilancia terrestre o aérea, lo que quieras. Y posee un alto nivel de integridad de datos, mientras que los inconvenientes es que ha de tenerse línea de visión directa, ya que si no se pierde nuestro pulso emitido y no devuelve a la estación de recepción. Como consecuencia no podemos utilizarlo en zonas montañosas o más allá del horizonte tampoco, y la información que nos devuelve únicamente es la distancia, no nos dice ni qué aeronave es, ni la altura, ni la velocidad a la que se desplaza, ni nada. El coste del equipo en tierra además es bastante caro, ya que una señal de baja frecuencia al ser emitida necesita una gran potencia. El radar secundario, pero el radar secundario se puede usar tanto para control de aproximación como para control de ruta y es bastante parecido al radar primario, lo único que lo que hace es que la señal que hemos emitido la recibe un transpondedor que está a bordo de la aeronave, que a su vez nos devuelve una señal a nuestra estación de recepción con datos como pues la altura, el modelo de aeronave, la velocidad, la temperatura, yo qué sé. Bueno, es más sofisticado que el modelo anterior y también como consecuencia es un poco más caro. Las ventajas, pues ya hemos dicho que nos detecta aparte de la distancia, la altura, el ángulo, el modelo de aeronave, menos sensible a interferencias y tiene un nivel medio de integridad de datos. Además posee un mayor alcance con respecto al radar primario. Sin embargo, pues tiene una baja tasa de actualización y para vigilancia terrestre no funciona. Aquí vemos una foto de un radar a la izquierda y a la derecha una imagen comparativa del PSR con el SSR. Ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, que es el radar multiestático MS-PSR. Para ello vamos a definir qué es la multilateralización. La multilateralización no es más que un sistema compuesto de varias balizas en tierra, las cuales actúan de estación de transmisión o recepción. Para nuestro radar
multiestático lo que necesitamos son básicamente tres tipos de elementos: unos transmisores, receptores y una unidad central que lo que hace es que procesa la información que le llega de los receptores y transmisores, la evalúa y manda un resultado al control ATC para la gestión del tráfico aéreo. Es fundamental en el radar multiestático la sincronización entre todas las estaciones y balizas de transmisión y recepción, ya que los datos que llegan a la unidad central deben ser simultáneos para poder hacer un cálculo exacto o aproximado más certero de la posición de nuestra aeronave. Esta sincronización se hace por data link, por la propia recepción directa. El método es el mismo, el TDOA, con la diferencia de tiempos, y la ventaja de tener un sistema multiestático es que cada baliza de transmisión y recepción, cada par transmisor-receptor forma un elipsoide con dichas estaciones en los focos. Entonces se necesitan mínimo 3 pares de transmisor-receptor para que con la intersección de dichos elipsoides se pueda obtener la posición del avión con certeza. Tal y como se muestra en esta imagen, que aunque solo tenemos una estación de transmisión, como tenemos 3 receptores, pues podemos hacer 3 elipsoides que intersecan en un punto. Sin embargo, esto en la realidad pues no es tan preciso, y como debido a la variación en la medición de los tiempos, pues el resultado final es una superficie que tiene alta probabilidad de que esté la aeronave ahí. Las frecuencias que se utilizan son frecuencias UHF, también usadas en ámbito militar, en torno a 430 MHz, debido a que principalmente pues reducen las pérdidas de potencia en el espacio. También se evita la distorsión por fenómenos meteorológicos como la lluvia o el viento, y bueno, permite llegar a mayores alturas y distancias, y tiene un menor coste debido a las altas frecuencias. El espectro se divide en anchos de banda de 1 MHz, separados entre sí 2 MHz para evitar interferencias, tal y como aparece en la imagen de la derecha. Las ventajas, pues lo que hemos dicho: baja potencia de transmisión, no se requiere ningún equipo a bordo de la aeronave, y es adecuado para entornos difíciles. Inconveniente, pues que se necesita la instalación de numerosos equipos en tierra, y es muy costoso si se hace para zonas muy amplias como el Guam. Fórmulas de propagación de radar, pues las tenemos aquí, que nos permiten calcular las distancias máximas a las que se puede encontrar nuestra estación de recepción y de transmisión. Dichas fórmulas pues dependen de la potencia, las ganancias en recepción y transmisión, y de nuestra relación señal-ruido. Conclusiones, pues básicamente es que necesitamos la instalación de este tipo de radares debido a que principalmente son 65% más baratos que los PCR y nos proporcionan mejor información y de forma más fiable. Aquí tenemos, por si quieren profundizar un poco más, algunos enlaces con la información de donde se ha obtenido la información aquí presentada. Gracias por su atención y espero que les haya gustado.